Hoy vamos a sumergirnos en una de las historias más profundas de la Biblia, una historia que nos habla sobre la fe, el sufrimiento y la esperanza. La historia de Job es una lección de perseverancia ante la adversidad y de la importancia de confiar en Dios incluso cuando no entendemos las pruebas que enfrentamos. Acompáñame a conocer la vida de Job, un hombre justo que, a pesar de perderlo todo, nunca dejó de creer. Esta es su historia. Job era un hombre íntegro, temeroso de Dios y muy bendecido. Vivía en la tierra de Uz, con una familia amorosa, muchos bienes y una vida llena de prosperidad. Su vida era el ejemplo de un hombre bendecido por Dios. Tenía una gran familia, abundante ganado y tierras, y disfrutaba de la paz. Pero lo que Job no sabía es que su fe sería puesta a prueba de una manera impresionante. Un día, en los cielos, se presentó ante Dios Satanás, y Dios, orgulloso de Job, le dijo: ¿Has considerado a mi siervo Job? No hay nadie como él en la tierra, un hombre recto y temeroso de Dios. Pero Satanás desafió la sinceridad de Job. Dijo que Job solo era fiel porque disfrutaba de tantas bendiciones, y si las perdía, maldiciría a Dios. Satanás le sugirió a Dios que Job solo amaba a Dios porque su vida era cómoda, y que si todo eso se le quitaba, su fe caería. Dios, permitiendo la prueba, le dijo a Satanás que podía quitarle todo, pero que no podía tocar su vida. Así comenzó la prueba más difícil que Job jamás habría imaginado. En poco tiempo, Job perdió todo. Primero, un mensajero llegó y le informó que su ganado había sido robado y sus siervos asesinados. Poco después, otro mensajero le informó que un rayo había destruido sus rebaños y matado a todos sus animales. Y cuando pensaba que la tragedia ya no podía ser mayor, otro mensajero llegó con la peor noticia. Una gran tormenta había derrumbado la casa donde sus hijos estaban reunidos, y todos ellos habían muerto. En medio de todo este dolor, Job reaccionó de una manera que sorprendió a todos. Rasgó sus ropas, se postró en el suelo y, en medio del sufrimiento, dijo: «Desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo me iré. Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito». Pero la prueba de Job no terminó allí. Satanás, al ver que Job aún no maldecía a Dios, pidió permiso para afligir a Job aún más, esta vez tocando su cuerpo. Job fue cubierto de llagas dolorosas de pies a cabeza. La esposa de Job, desesperada por verlo sufrir, le dijo: ¿Aún te mantienes firme en tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Pero Job le respondió: ¿acaso recibiremos de Dios el bien y no también el mal? Y a pesar de todo su sufrimiento, Job no perdió su fe. Durante su sufrimiento, 3 amigos llegaron a visitarlo: Elifaz, Bildad y Zofar. Al principio se sentaron en silencio con él durante 7 días y noches, sin decir palabra, porque veían lo terrible de su sufrimiento. Pero luego comenzaron a hablar y, en lugar de consolarlo, lo acusaron de haber hecho algo malo para merecer tal castigo. Decían que su sufrimiento era el resultado de sus propios pecados, que debía arrepentirse para recibir el perdón de Dios. Pero Job defendió su integridad. Respondió que no entendía por qué estaba pasando por todo esto, pero que nunca había hecho nada que mereciera ese castigo. A pesar de las acusaciones de sus amigos, Job no dejó de buscar respuestas. Sabía que algo más grande estaba en juego, pero no entendía qué. Finalmente, Dios rompió el silencio. Desde un torbellino, Dios habló a Job y le hizo una serie de preguntas, mostrándole su infinita sabiduría y poder. Dios le preguntó: ¿quién es este que oscurece el consejo con palabras sin sabiduría? Le mostró el misterio de la creación, el orden del universo y la majestuosidad de su plan divino. Job, al escuchar a Dios, comprendió que no podía entenderlo todo. Reconoció que su fe debía ser más grande que su entendimiento. «Yo te conocía solo de oídas, pero ahora mis ojos te ven», dijo Job, reconociendo la grandeza de Dios. Al final,
Dios restauró la fortuna de Job, dándole el doble de lo que había perdido. Le dio más ganado, más hijos, y Job vivió muchos años más, disfrutando de la bendición y la paz. Job fue bendecido de nuevo, y su historia se convirtió en una lección de fe, paciencia y perseverancia. La historia de Job es una de las más poderosas que encontramos en la Biblia. Nos muestra que, aunque las pruebas sean duras y el sufrimiento profundo, nuestra fe en Dios puede mantenerse firme. Job no entendió por qué sufrió, pero nunca dejó de confiar en el propósito divino. A veces las respuestas no son claras, pero la fe nos sostiene. La historia de Job nos invita a ser perseverantes, a confiar en Dios incluso cuando las circunstancias nos desafían. Gracias por acompañarme en este viaje a través de la vida de Job. Si esta historia tocó tu corazón, no dudes en compartirla. Y recuerda, la fe puede mover montañas.